Arrancamos. Bien. Bueno, lo que les decía es que en realidad el apunte que estoy haciendo es la unión de dos temas que en años anteriores los hemos desarrollado en forma extensa y quizás inclusive un poco exagerada, podríamos decir, porque al tener tiempo y al tener los apuntes, pues se ha dilatado, se ha trabajado mucho algunos temas, muy lentamente, y pienso que este año los tiempos son distintos y la situación es distinta, motivo por el cual he agrupado dos temas en uno y que están totalmente relacionados, como ya van a ver. O sea, ustedes ni se van a dar cuenta que estoy hablando de dos temas que años anteriores los he dado en dos. Para ustedes va a ser un solo tema y lo vamos a trabajar perfectamente bien como un solo tema, porque de hecho está totalmente relacionado. Bueno, la tarea de unir en un apunte los dos temas me está llevando más tiempo del que yo esperaba y voy a necesitar por lo menos hasta mañana para poder darle el último toque y subirlo al campo. Pero por supuesto que van a tener el material y van a tener su correspondiente taller y lo profundizaremos el día jueves. O sea, quédate tranquilo, David, que vas a tener donde verlo. De cualquier manera, he visto que hay chicos, hay varios ya, leyendo libros, lo cual me parece extraordinario. Ayer comentaron algunos chicos que estaban viendo el Thomas, me parece espectacular. Algunos chicos del grupo mío también tienen el Thomas. Los temas que estamos viendo, más o menos complicados, también están perfectamente en los libros. Bueno, vamos a arrancar. Nosotros, lo que nos está faltando, que varios se quedaron preguntando e intentaron averiguar de qué se trataba, a mí se me deslizó sin querer en algún apunte por ahí, encontrar valores críticos y analizarlos o algo así. Y claro, dije, ¿esto qué pasó? Nunca lo vimos. Y claro, nunca lo habíamos visto. Bueno, nos vamos a ocupar de eso ahora, de qué significan los valores críticos. Nosotros hemos visto hasta ahora de las funciones una cantidad de cosas. Hemos analizado muchas cosas y hemos aprendido a analizarlas a través de la secuencia de funciones que hemos ido haciendo. Hicimos polinómicas, irracionales, racionales, y en general nos fuimos manejando con un criterio de analizar dominio, ceros, ordenada al origen, signos, asíntotas, paridad, bueno, todo eso que hemos ido sumándole información y sumando elementos de análisis de las funciones que nos permitan determinar finalmente cuál es el comportamiento y el gráfico de la función. De cualquier manera, nos han faltado una serie de cosas que son las que vamos a abordar hoy, o vamos a empezar a abordar hoy. Las que vamos a ver hasta ahora, las nuevas que vamos a ver, las cosas nuevas que vamos a analizar, son cuestiones que tienen relación con dos aspectos. Con la derivada en un punto, que puede o no existir, y con el trazado de tangentes en el mismo punto. En ese punto. Estas dos situaciones configuran un cuadro bastante nuevo. ¿Por qué? Porque las funciones que hemos visto hasta ahora, las funciones que hemos estado trabajando, sobre todo las polinómicas, no tenían problemas en esto, sino que la derivada de un punto y lo hacíamos. De la regla a la derivada en un punto, y eso, ¿el perro es mío o es de alguien de ustedes?
Mío no es. Nuevamente, José. El mío no es. El mío no es. Hugo, Eh, Hugo, sí, baja un poquito, sí. subí un poquito la cámara porque bien arriba no se ve. Ahí está. Bueno, esto va a configurar todo un capítulo nuevo de cosas, como por ejemplo, ahora vamos a poder analizar lo que ustedes preguntan. O sea, tengo una gráfica, bueno, quiero saber qué pasa acá, qué pasa acá, qué pasa ahí, qué pasa acá, qué pasa acá. Esas cosas se llaman extremos de las funciones. Así que vamos a tratar de averiguar qué es lo que sucede o cuáles son los extremos de las funciones. Vamos a encontrarnos también los puntos de inflexión. Y vamos a encontrar algo, y este es un tema que muchas veces lo hemos visto, yo los he visto por separado, los libros normalmente los tienen juntos, que es la aparición en las gráficas de algunas funciones, puntos particulares o puntos singulares. Esos puntos singulares son tres: puntos angulosos, puntos cuspidales y puntos de retroceso. Los tres prácticamente los hemos encontrado ya en las funciones que hemos analizado, los tres tipos de puntos, los angulosos, cuspidales y retroceso. Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Cuál es la propuesta global? Trabajar en base a lo que sucede con las derivadas en un punto, muchas veces ayudado por el concepto del trazado de la recta de tangente a una curva. Es decir, ¿a qué me refiero con el trazado tangente? Esto ya lo hemos hecho. O sea, si yo tengo una gráfica así y quiero trazar un tangente acá, yo la puedo trazar, pero me pregunto qué va a suceder cuando tengamos una cosa así, por ejemplo, y queramos trazar una tangente en ese punto. Entonces, este punto tiene que ver con la posibilidad de trazar tangente, y a su vez esto tiene que ver con la derivada. ¿Por qué con la derivada? Porque la pendiente de una recta tangente es la derivada en el punto. Los puntos angulosos, cuspidales y retrocesos, no son tan raros, sino que existen en funciones con las cuales ya hemos trabajado. Así que vamos a empezar a barajar un poquito el tema, a ampliarlo y a definir algunas cosas. Este es el panorama global. Vamos a hablar entonces de cuáles son los nuevos elementos a analizar en las funciones, que van a ser los extremos, la existencia de esos puntos raros que Profe, ¿puntos críticos es lo mismo que puntos singulares? no. Algunos libros dicen que sí. Eh, Algunos libros lo unifican el criterio, sí. Yo de cualquier manera tengo la idea de separarlos un poco, pero por allí pueden coincidir. O sea, a ver, un punto singular puede ser un punto crítico, sí. Pero no todos los puntos críticos son puntos singulares. En la definición que yo estoy manejando, digamos, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, sí. Bien, ahora lo vamos a ver enseguida. Eh, lo primero que vamos a definir es qué entendemos por extremos en una función. Y la pregunta es ¿por qué quiero yo saber lo que es un extremo en una función? Esto abre un capítulo sumamente útil y sumamente importante en la ingeniería y en cualquier rama, que es lo que se llama el capítulo o lo que es la actividad de optimización de modelos. ¿Qué significa optimizar un modelo? Por ejemplo, si yo tengo una gráfica o un modelo
analítico que representa cómo varía el costo de determinados artículos o el costo por producir artículos, yo necesitaría o querría saber cómo encuentro el costo mínimo para que tener mejor ganancia, o si tengo que obtener, yo quiero fabricar un objeto, me puede interesar particularmente qué forma dar el objeto para utilizar la menor cantidad de material, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo quiero hacer un pozo de forma prismática y yo digo, bueno, ¿qué me conviene hacerlo? ¿De base cuadrada, de base rectangular? Que las alturas sean iguales a la base. Bueno, todo ese tipo de cosas se plantean a través de la optimización. Yo tengo hay un pantano, una destilería y del otro lado está los tanques de petróleo. Quiero cruzar y tengo una parte de terreno rocoso, una parte de pantano, una parte de arena, y quiero saber cuál es el recorrido que me va a minimizar el costo. Si voy en línea recta, si voy más por tierra, todo ese tipo de situaciones que son sumamente interesantes para analizar, encuadran dentro del concepto general de la optimización de modelos, los cuales, repito, pueden ser obtener mínimos o obtener máximos, depende cuál sea la situación que nos estemos ocupando. Ahora, ¿qué entendemos por extremos? ¿Qué entendemos por extremos en una función? Bueno, dada una función f de x, nosotros decimos que el valor f de c es, fíjense, cuando hablamos de extremos, los extremos son valores de función. Valores de función. ¿Eh? Entonces, dado una f de x, yo digo que, por ejemplo, f de c es un máximo en un cierto intervalo i. Cuando digo intervalo i, no estoy diciendo ni un intervalo cerrado, ni un intervalo abierto, ni el mismo dominio en total. Un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Es un conjunto de números dentro de la recta numérica que está seleccionada o analizada por algún motivo. Bueno, si dentro de ese intervalo f de c digo que es máximo si cumple con esta condición, que f de c sea mayor o igual que la función f de x en todo el intervalo, o para cualquier valor de x que pertenezca al intervalo. Eso es máximo. A ver, traducido a términos más simples, si yo tengo un intervalo en el cual estoy analizando una función, el máximo valor de función en ese intervalo yo digo que es un máximo. Es bastante intuitivo esto. Y f de c es mínimo en el mismo intervalo o en otro intervalo, lo mismo que dije ahí, si el valor de función es menor o igual que el valor de c es menor o igual que f de x en todo el intervalo. Es decir, cuando nosotros hablamos de extremos, hay que relacionar el concepto de extremo con un valor de función, un intervalo y el resto de los valores de función. ¿Qué significa? Acá yo voy a necesitar, voy a compartir un ratito la pantalla para mostrarles algo. ¿Me habilitas, Carlos? Sí, está habilitado. Bien, gracias. Compartir pantalla. Bueno, esto que está acá es el apunte que van a tener a su disposición
más tarde o mañana, donde acá digo lo que he dicho antes. Fíjense cuál es el concepto o la gráfica que nos puede ilustrar sobre lo que significan los máximos y los mínimos. Por ejemplo, en la figura A hay una función tomada en el intervalo AB. Este valor acá, que sería un puntito, es el mínimo valor en todo este intervalo AB. Y este valor que está acá arriba es el máximo valor en todo el intervalo AB. ¿Ves? En este caso tengo un intervalo AB y tengo un valor máximo que está dentro del intervalo. Acá tenía el máximo en la frontera del intervalo. Cuando hablamos de A y de B, estamos hablando de la frontera del intervalo. Bueno, este es un máximo interno y esto es un mínimo interno. Estas flechitas que están acá son aquellas para las cuales está realmente programado el arrow en matemática, ¿no? El arrow es para hacer esta flechita, no para hacer vectores como lo hacemos nosotros, pero bueno. Después tenemos, por ejemplo, acá está el máximo en un punto interior, el valor máximo, y el mínimo en un extremo del intervalo, un extremo frontera, ¿eh? Acá tengo un máximo y un mínimo en las fronteras. ¿Se ve eso? ¿Se ven los dibujitos? Máximo y mínimo en los extremos de la frontera. Y acá tengo un dibujito en el cual hay un intervalo abierto, en el cual no hay extremos, y acá hay un intervalo abierto en el cual sí hay extremos, pero no son los más grandes de todo el intervalo. ¿Se ve la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, profe. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno, vuelvo a repetirlo así rápido. Los máximos y mínimos se pueden dar o dentro del intervalo que estoy considerando o en la frontera del intervalo. De eso va a depender la clasificación que hagamos de los extremos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo debo decir que en este intervalo, en la figura E y F, digo que no hay extremos, no hay ningún valor. Por estar abierto ahí y abierto acá, yo no puedo decir que hay un valor en ese intervalo que sea mayor que cualquier valor de función en ese intervalo. ¿Por qué? Porque por mucho que yo me arrime a A, siempre voy a tener un valor más cercano a A y bueno, y no voy a llegar nunca a A, por lo tanto, nunca voy a llegar a un valor máximo o un valor mínimo. Y acá, si bien hay valores que de alguna manera se comportan como máximo, están dentro del intervalo y no califican para ser los extremos de todo el intervalo. Si yo acá este B lo hubiera cerrado, si este B lo hubiera cerrado acá, es decir, que hubiera estado trabajando en el intervalo cerrado, ese valor de f de B sí hubiera sido el máximo, a pesar de que hay dos valores, a pesar de que acá hay otro máximo. Esto, ahora enseguida lo vamos a definir. Estos dos, que son extremos también, son máximos y mínimos. Estos se llaman relativos. Se llaman relativos porque son un máximo o un mínimo en un entorno alrededor del punto. Alrededor de ese punto, dice soy máximo. Pero no me importa que después haya otros. Yo acá soy máximo. ¿Por qué? Porque si considero un intervalo adecuado, cumple con la definición de máximo. ¿Cuál es la definición de máximo? Que sea el mayor valor en un intervalo cerrado o abierto. Entonces acá tengo un intervalo, tengo el punto, un intervalo abierto, ese es un máximo. Pero es relativo. ¿Por qué? Porque no es el más grande de todo esto. En todo este dominio no hay, en este intervalo AB, no hay ningún valor que pueda acreditarse ser mayor que cualquier otro, ni ninguno que sea menor. Sin embargo, este otro dice, levanta la mano y dice, yo soy el menor, pero acá cerca,
cerca mío hay valores de funciones que son más grandes que yo. Este es más grande y este es más grande. Esos valores se llaman valores, esos extremos se llaman extremos relativos. Así que vamos a retomar lo que estábamos diciendo recién. Vamos a volver a esto, a la definición de valores críticos. Y de ahí seguimos. ¿Qué es un valor crítico? Un valor crítico es, lo primero que tienen que pensar ustedes es que todo esto que estamos hablando, tiene que ver por ahora con que la derivada del punto exista o en algunos casos no exista, y eso será lo que vamos a ir desglosando. Bueno, ¿qué es un valor crítico? Dada una función f de x, acá vamos a hacer una aclaración. Yo no sé quién fue el que preguntó recién si los puntos críticos eran lo mismo que los puntos singulares. Como en todas las cosas, esto es cuestión de definiciones. Y hay libros que los definen, los meten a todos en una bolsa, otros los clasifican, los separan, estos son estos son los otros. Yo tengo una postura intermedia, o es decir, de pensar que los valores críticos, los puntos críticos tienen que ver con los extremos, y ya van a ver por qué. Los valores críticos es lo siguiente. Dada una función f de x, decimos que x igual a c, un número que pertenece al dominio de la función. Debe pertenecer al dominio de la función. Si no, esto no es así. X igual a c, digo que es un valor crítico. X igual a c es valor crítico si y solo si se cumple que f' en c... No, profe, estamos viendo el Word. ¿Cómo? No, Está viendo el Word. No, Luca, movete su cámara. En su cámara está. ¿Qué pasó? No, que estás compartiendo Perdón. pantalla. Se dejó compartido pantalla. Ah, perdón. No, profe, pero igual si se mueven al lado en participantes se ve el pizarrón. Exacto, sí, se ve en los dos lados. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, volvemos. Valores críticos. Decimos que x igual a c es un valor crítico si solo si pasa que la derivada primera en c es igual a 0, o, ese simbolito significa o, la derivada primera en c no existe. Esta es la condición de la existencia de valor crítico. Entonces, ¿cómo arranca un análisis de extremos y de todo esto que estamos diciendo? Pues es muy simple. Dada la función f de x, a la cual ya le hicieron todo lo demás que quieren hacerle, es decir, fundamentalmente saber el dominio, los ceros, la ordenada de origen. Acuérdense lo que siempre hemos dicho: analizar funciones hay que aplicar un criterio, no hay que aplicarle, es decir, si una persona está sospechada de que tiene gripe, no le tengo que hacer el análisis de hepatitis, no sé si me explico. Si una función no tiene características de tener algún tipo de simetría, no le analizo paridad, por ejemplo. Si una función que no tiene asíntota, no tengo que ponerme a analizar a ver si las tiene o no, porque es una función que no las tiene. Sería muy pavo ponerme a analizarle asíntotas a una función polinómica, por ejemplo. Entonces, después de haber hecho el análisis del que hablamos antes, el análisis criterioso de la función, donde he determinado las cosas más graves que tiene la función, lo que yo tengo que hacer es determinar la derivada primera de la función. Ese es el punto de arranque para la determinación de los valores críticos. Y
He aquí, de acuerdo a esto, puede pasar lo siguiente. Desde ese punto de vista, yo el valor crítico podríamos asimilarlo a la inclusión a un punto a los puntos angulosos y los otros, porque si f de f' de x, si no existe, puede pasar varias cosas, pero puede pasar que haya extremos relativos o no, y puede pasar que haya puntos singulares. Y la otra opción es que f' de x sea igual a 0. Yo verifico cuál de las dos y de ahí en adelante sigue mi análisis. El tema es que cuando la derivada primera no existe, es porque estamos en presencia de alguna situación especial. Y esto está más adelante en realidad, pero ya que hablo de la derivada primera que no existe, vamos a hacer un mini paréntesis para preguntarnos cuándo la derivada primera puede no existir, o qué significa que la derivada primera no exista. Otro comentario que les voy a hacer es que en sus apuntes van a encontrar un anexo donde están las demostraciones que yo no voy a hacer ahora. Están todas las demostraciones ahí, pero son demostraciones muy extensas y yo voy a tratar de limitarme en todo lo que pueda en cuanto a las demostraciones, pero no voy a obviar de que existan las demostraciones, por eso se las pongo en el anexo. Si alguien después quiere consultar sobre las demostraciones, preguntar lo que quiera, lo pueden hacer o en la hora de consulta o mandándome un WhatsApp o lo que sea y analizamos la demostración tranquilamente. Pero no quiero hacer muy extenso este tema. El tema, ¿cuándo yo digo que una derivada no existe? La derivada, a ver, volvamos, retrotraigámonos al concepto de derivada. La definición de derivada, ¿qué decía? La derivada decía el límite, cuando estamos hablando de la derivada en un punto, en un punto. Todo esto que estamos analizando ocurre en puntos, por eso dijimos valor crítico. Valor crítico es un valor de la variable, no es todo, no es que la función, no es que la derivada no exista, no existe en un punto. Entonces, ¿cuál era la definición? Era f de a más h menos f de a sobre h cuando h tiende a 0. Eso, por definición de derivada en un punto, era f' en a. Ya recordarán ustedes cuando nosotros estudiamos derivada, no sabíamos nada de los límites laterales. Pero ahora que sí sabemos lo que son los límites laterales, yo tendría que decir que cuando definimos derivada, yo les dije, hay que decir si existe. Hay que decir si existe. Y en ese momento les dije, vamos a ver más adelante por qué hay que decir si existe o no, o no hay que obviar ese concepto. Por esta razón, porque para que esto exista, como esto es un límite, tienen que existir los límites laterales que llevan a la derivada. Tienen que existir los límites laterales que llevan a la derivada, porque si no, no hay límite único. Eso lo vimos en los últimos temas. Vuelvo a repetir, siendo la derivada un límite, decimos que este límite, que acá no dice 0 por derecha, 0 por izquierda, sino simplemente esto, bueno, decimos que al ser límite, para que sea límite único, tienen que existir los límites laterales. ¿Qué significa que existan los límites laterales? Que al arrimarme a 0 por derecha o a 0 por izquierda me tiene que dar lo mismo. Yo les voy a mostrar, aunque está en el anexo, les voy a mostrar el dibujito y el concepto que tienen ahí, porque me parece que si no, va a quedar en el aire. Y bueno, ya que no voy a avanzar mucho más en otros temas, y esto lo vamos a dejar. Hay un dibujito al fondo, en el anexo, obviamente ustedes todavía no lo pueden ver, que es más o menos así. Es otra forma de plantear la definición de derivada.
dice, hay una función f de x, hay un valor c en el cual yo quiero calcular la derivada. Entonces, esta es otra forma de escribir y de notar la definición de derivada. Tomo un valor x, sobre el cual sería donde nosotros trazamos la secante, que ese mismo valor x puede estar a la izquierda. Entonces, este concepto que les voy a mostrar ahora es muy interesante para el estudio posterior de los puntos singulares y que tiene que ver también con los extremos, porque hay extremos en los puntos singulares. Bien, yo acá ¿qué estoy haciendo? Estoy avanzando con x hacia c de manera tal que esta tangente, esta secante azul, se venga hacia acá y la roja también y coincidan las dos. Si coinciden las dos tangentes, obviamente está en condiciones de decir que hay una tangente única y por lo tanto hay una derivada. En ese caso, si yo puedo arrimar estas dos funciones, estas dos tangentes secantes, las puedo arrimar hasta que se conviertan en uno, ahí hay una tangente única y ahí hay derivada. La forma de escribir la derivada en este caso, es decir, f' en c es el límite de f, la función incrementada en este caso es f de x, menos la función sin incrementar, que es el número que tengo acá en c, sobre x menos c, cuando x tiende a c. Cuando x tiende a c. Es otra forma de decirlo. Esto es un cociente de incremento, esto es en realidad el delta x. Acá, si ustedes dicen, me aproximo por derecha, entonces aparecen las dos derivadas laterales. F' en c por derecha igual al límite de f de x menos f de c sobre x menos c cuando x tiende a c por la derecha. De igual manera, f' por izquierda, derivada lateral izquierda, será el límite de f de x menos f de c sobre x menos c cuando x tiende a c por la izquierda. Si se cumplen esos dos mandatos, digamos, y son iguales, es decir, si las dos derivadas laterales son iguales, hay una derivada única. Ese va a ser el problemita que vamos a tener que enfrentar cuando tengamos que analizar. O sea, esto es lo que sucede cuando yo dije valor crítico es aquel valor en el cual la derivada primera es igual a 0 o la derivada primera no existe. Cuando la derivada primera no existe, pasa esto. O sea, no pasa esto, digamos, pasa que estas dos derivadas laterales son distintas. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Y, por ejemplo, ya lo tienen en los apuntes, este ejemplo, ya que estamos, estoy mezclando un poquito las cosas, pero las cosas van surgiendo espontáneamente como vamos. ¿Qué significaría, por ejemplo, dada la función f de x igual a x a la 2/3 o cualquiera de las que estén relacionadas con ella? Acuérdense que si van a trabajar en matemáticas, con esto tienen que cargar el paquetito de irracionales. Yo digo f' de x igual 2/3 de x a la 2/3 menos 1 igual a 2/3 por x a la menos 1/3 igual, y lo escribo como para que lo entendamos rápidamente. ¿Qué pasó? Si ustedes miran la derivada, y yo les pregunto a ustedes qué pasa con la derivada primera en 0, y obviamente que la derivada primera en 0 no existe porque tenemos la división por 0. Yo quiero resaltarle a ustedes un concepto, de que
venimos trayendo una secuencia de conceptos hilvanados, que no son conceptos salteados, así. Aprendimos estas situaciones de los límites, todo eso, ¿para qué? Para aplicarlo en esto. Esto que vamos a aplicar en extremo que vamos a hacer, optimizar, y así vamos encadenando temas. Bueno, cuando x vale 0, esto no está definido. Por lo tanto, la derivada primera, si tiene un 0 en el denominador, la derivada primera tiene una asíntota vertical. Y si tiene una asíntota vertical, la derivada primera no existe. ¿Y qué pasa con los límites laterales de la derivada? Y bueno, si yo la derivada primera por la derecha, de 0, que es donde está el problema, acá tendría valores positivos y la derivada primera se va más infinito, y por el otro lado se va menos infinito. Entonces, evidentemente, y esta función es continua en 0, porque f de 0 sí existe. F de 0 existe y f' de 0 no existe. Entonces, esto es un caso típico de una función que, a pesar de que la función es continua, en el valor considerado, hay un punto en el cual esto en el cual la derivada primera no existe. Por lo tanto, x igual a 0 es un valor crítico de esta función. ¿Cómo sería un valor crítico de la otra manera? Bueno, pues, a ver. El viejo típico, tengo la función x al cuadrado más 2x menos 3. Eso es una función cuadrática. Ustedes saben que las funciones cuadráticas tienen un vértice que lo hemos calculado en algunos momentos, lo hemos calculado por menos b sobre 2a. Si supiéramos, no lo hemos visto todavía en analítica, pero si la viéramos en analítica, la calcularíamos por fórmulas de geometría analítica. Pero yo ahora tengo una alternativa y digo f' de x igual 2x más 2 igual a 0. Y esto, por supuesto, que me dice que x igual a menos 1. Entonces, en x igual a menos 1 hay un valor crítico para esta función. ¿Qué habrá en ese valor crítico? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Hay un extremo o no? Eso es lo que vamos a charlar un poquito enseguida. Pero lo que sí estoy seguro es que esta función tiene un valor crítico. Y también estoy seguro que cualquier función cuadrática tiene un valor crítico. ¿Por qué? Porque cualquier función cuadrática, su derivada primera es lineal y una derivada lineal igualada a 0 tiene siempre solución. Así que acá están planteadas así rápidamente las dos situaciones en las cuales puede presentarse un valor crítico, en el cual la derivada primera no exista, a pesar de que la función está definida, y una función en la cual la derivada primera se hace igual a 0, obviamente la función también es continua. No se olviden de esto y vuelvo a resaltarlo. La no existencia de derivada en un punto significa no existencia de derivadas laterales. Hay un par de casos en los cuales las derivadas laterales, y de ahí vamos a clasificar algunos tipos de puntos. Bueno, dijimos entonces que teníamos lo que eran los valores críticos, eran los valores donde la función la derivada primera era igual a 0 o no existía, y después aparecía el punto crítico. Vuelvo a repetir lo que dije recién, a consecuencia de una pregunta de alguien, no sé si fue Martín el que preguntó si eran los puntos críticos y Guillén, profe. Bueno, repito que hay libros y libros. Y algunos dicen que sí y otros dicen que los separan. Es más, hay libros que ni siquiera reconocen a los 3 puntos que yo les he marcado. Yo les he marcado como puntos singulares a los puntos angulosos, puntos cuspidales y puntos retrocesos. Hay libros que hablan simplemente, en líneas generales, de puntos singulares y los meten a los 3 sin clasificarlos. Otros libros sí los clasifican. A mí me ha gustado, por ahí trato de ser ordenado en las clasificaciones y por eso lo he separado.
Un punto crítico es esto. Si X es igual a C es un valor crítico, una vez que yo encontré un valor crítico, C, F de C, que es un punto, son las coordenadas de un punto, esto es el punto crítico. Que por supuesto, siempre se olvidan de calcularlo, pero es importante porque si yo tengo que dibujar la función, acá acuérdense, vamos a combinar dos conceptos. Carlos Zamudio siempre le dice, y tiene razón, si vos tenés que analizar una función, o tenés que hacer una función, dibujala primero, a ver qué pasa. Yo la veo la función. Ahora, después veo que tiene ceros, quiero saber dónde está el cero, veo que tiene extremos, dónde está el extremo, pero viendo la gráfica de la función, uno ya rápidamente tiene si escribe bien en matemática, tiene una idea global de qué es lo que está pasando. Supongamos que un valor crítico, supongamos que fuera este. ¿Por qué puse ese punto? Porque en este punto, nuestra derivada, por admitir una recta horizontal, y eso lo vamos a ver enseguida, admite una recta horizontal, esa recta horizontal tiene una pendiente igual a 0, por lo tanto la derivada en ese punto es 0. Bueno, ¿dónde está ese punto? Es lo que ustedes siempre preguntaron. ¿Cómo hago? Está bien, qué bonito los dibujitos de la polinómica, pero ¿cómo encuentro estos puntos? Todos esos puntos pertenecen, o sea, son puntos críticos. Son puntos críticos que aparecen en valores críticos. Entonces, ahora, ¿qué tipo de extremos tenemos? Y acá vamos a pelear un rato. No vamos a pelear, después van a pelear ustedes con los conceptos. Los extremos se los suele individualizar y van a encontrar en todos lados que se habla de dos tipos de extremos relativos y de extremos absolutos. Con respecto a los extremos en general, hay un teorema que no está demostrado porque es un teorema bastante complejo. El teorema de los extremos dice que dada una función f de x que es continua en un intervalo cerrado a b, ojo, se tienen que cumplir las dos condiciones. Una función f de x continua en un intervalo cerrado a b, existe al menos un mínimo, y existe al menos un máximo. Y yo los invito a que ustedes dibujen una función que cumpla con esto y que no tenga un mínimo o un máximo. Evidentemente que no es posible, no hay forma de dibujar una función con intervalo cerrado en la cual yo no ponga, y que sea continua y que no ponga un mínimo. Si es discontinua, fenómeno. Puedo hacer lo que quiera, pero siendo continua, no hay forma de que dibujemos una función que no cumpla con estas condiciones, que no exista un mínimo y un máximo. ¿Dónde pueden estar esos mínimos? Ya los vimos, esos mínimos pueden estar o en la frontera o pueden estar adentro. ¿Qué pasa cuando ya sabemos que en el intervalo cerrado hay garantía de la existencia del mínimo? En el intervalo abierto no hay garantía de la existencia del mínimo, al menos los valores que cumplan con la definición de ser el extremo en todo el intervalo. Pero, como les mostré recién en el dibujito, podríamos tener algunos extremos que los llamé al pasar,
los llamé relativos. Esos extremos llamados relativos están de alguna manera fuera del teorema de los extremos, porque los relativos justamente ocurren en intervalos abiertos. Es decir, f de c es un máximo relativo si f de c es mayor o igual que la función f de x y este es el concepto, en algún intervalo abierto que contenga a C. Sí, lo vamos a repetir y lo vamos a tratar de entender. O sea, basta con que yo encuentre un intervalo abierto que contenga a C, o sea, alrededor de C, en el cual él sea el mayor, en ese caso, ese es un máximo relativo. Lo mismo, similar, será, es un mínimo, no lo había escrito la relación de nuevo, similar el concepto. Si hay algún intervalo abierto en el cual f de c es menor o igual que f de x para todo, en algún intervalo. O sea, basta con encontrar algún intervalo en el cual sea mayor o menor y eso ya me lo garantiza como extremo. Por ejemplo, si yo dibujo una viborita así, ustedes ven que, y yo hablo de un intervalo abierto que vaya de acá, abierto, o sea que este valor no está incluido, este valor no está incluido, este es B, este es A, no están incluidos ninguno de los dos, sin embargo, yo veo que hay un montón de pequeños máximos y pequeños mínimos. ¿Qué es lo que me asegura que son máximos o mínimos? Y que este valor, en algún intervalito que lo contiene, es el más grande. Y este es un mínimo en algún intervalito que lo contiene. Y este es el máximo. Entonces, ¿cuántos relativos puede haber en un intervalo? Puede haber infinitos según el intervalo. La función seno y coseno, las funciones seno y coseno, que después más adelante la vamos a estudiar, que son así, tienen infinitos extremos en su dominio. Todos relativos. Pero para garantizarme la existencia de un extremo máximo para todo el intervalo considerado, lo tengo que cerrar. ¿Está bien? O sea, si yo acá cierro esto, lo cierro y este pasa a ser el mínimo y es el máximo del intervalo AB. Pero cada uno de estos manda en su dominio. Si estuviéramos en clase, yo les diría que estuviéramos todos sentados en el curso, les diría, miren, el máximo, el intervalo que estamos analizando en el curso, ¿cuál es el máximo? La máxima nota que sacó en el parcial alguno del curso. ¿Alguno sacó el 10? Sí, bueno, ese es el máximo. ¿Alguno sacó un 1? Sí, bueno, ese es el mínimo en el curso. Pero después me paro en una mesa y le digo, bueno, ¿y acá cuál fue el máximo? Y yo que me saqué un 7, y el mínimo yo que me saqué un 6. Entonces, el 7 y el 6 en esa mesa son relativos, porque están dentro del intervalo, pero no son absolutos, porque no estoy tomando en cuenta a todo el intervalo. No sé si he sido claro en esto de la diferencia entre los relativos y los absolutos. La importancia de los relativos, ¿cuál es? La importancia del relativo es que
un relativo está vinculado con una condición analítica. ¿Qué significa eso? Que hay un teorema que demuestra, que si hay extremo relativo, este extremo relativo debe presentarse o debe ocurrir en un valor crítico. Y acá viene ya donde empezamos a tener elementos analíticos. Vamos a repetirlo. Si hay un extremo relativo, debe ocurrir en un valor crítico. Al revés no es verdad. Puede haber valor crítico sin extremo relativo. Pero si hay extremo relativo, tiene que estar en un valor crítico. Esos casos que vimos recién, los dos casos que vimos recién, el que llegábamos a que f' de x era igual a 2 sobre 3 raíz cúbica de x, y el otro que decíamos que f' de x que era igual a 2x más 2, esas dos derivadas, que las dos tenían valores críticos, bueno, puede ocurrir o no que haya un extremo relativo acá. Puede ocurrir o no. Pero si esta función que yo tenía antes, si la función de f de x igual a x a la 2/3 tiene un extremo relativo, tiene que pasar en el valor crítico que le habíamos encontrado. Si la función que yo tenía acá, 2x cuadrado más 2x, no sé qué cosa, tiene un extremo relativo, debe ocurrir en un valor crítico. Al revés, esto no es verdad. Bueno, haríamos un descansito, paramos un ratito, Carlos, ¿te parece?